En este video trabajaremos el tema de múltiplos y divisibilidad. Estudiaremos entonces los siguientes conceptos: múltiplo de un número, divisores de un número, criterios de divisibilidad, máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Para esto nos apoyaremos en el libro Matemáticas 6, Postprimaria, producido por el Ministerio de Educación Nacional de la República de Colombia en el marco del proyecto Revolución Educativa Colombia Aprende. Bien, vamos a empezar entonces con el concepto de múltiplos de un número. Entonces, los múltiplos de un número son los números obtenidos al multiplicar el número del que estamos hablando por otros números. Los múltiplos son divisibles exactamente por el número que estamos estudiando. En este caso, el número que vamos a estudiar es el número 3 y vamos a ver cómo obtenemos múltiplos para el número 3 multiplicando por una secuencia de números. En este caso, esta secuencia va a ser entre el número 1 y el número 10. Entonces tenemos en este árbol 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. 3 por 5, 15. 3 por 6, 18. 3 por 7, 21. 3 por 8, 24. 3 por 9, 27. Y 3 por 10, 30. Y podríamos seguir. Los números que obtuvimos y que tenemos encerrados dentro de círculos son los múltiplos entonces del número 3. Y como lo decíamos al principio, estos múltiplos serán divisibles exactamente, por supuesto, por el número 3, como lo vamos a ver a continuación. Vamos entonces a apreciar aquí cómo los múltiplos de un número, por supuesto que son divisibles exactamente por él. Entonces tenemos 3 dividido 3, 1. 6 dividido 3, 2. 9 dividido 3, 3. 12 dividido 3, 4. 15 dividido 3, 5. 18 dividido 3, 6. 21 dividido 3, 7. 24 dividido 3, 8. 27 dividido 3, 9. Y 30 dividido 3, 10. Entonces aquí fíjense que básicamente lo que hicimos fue aplicar el proceso inverso. Redondeando, los múltiplos de un número son los que nos generan entonces las tablas de multiplicar, o cuando decimos que estamos contando de tanto en tanto, por ejemplo cuando decimos que estamos contando de 5 en 5, etc. Miremos entonces los múltiplos para el 1, el 2, el 3 y el 5, o mejor, algunos de los múltiplos. Entonces, para el número 1, ¿cuáles serán sus múltiplos? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, etc. Para el número 2, contamos de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10, etc. Para el número 3, contamos de 3 en 3. Es decir, los resultados que se nos generan en la tabla del 3. Tenemos entonces 3, 6, 9, 12, 15, etc. Para el número 4 tenemos entonces 4, 8, 12, 16, 20, etc. Y para el número 5, algunos de sus múltiplos serían los que se nos originan al contar de 5 en 5. Miremos los primeros 5 múltiplos: 5, 10, 15, 20 y 25. Vamos a trabajar ahora el concepto de divisibilidad. Decimos, como pueden apreciar en pantalla, que un número es divisible por otro cuando su división es exacta. Por ejemplo, en el caso de 12 dividido 4, decimos, el 4 en el 12 está 3 veces, 3 por 4, 12, a 12, 0. Ahí obtuvimos una división exacta. Pero si por ejemplo tomamos
13 dividido 2, decimos, el 2 en el 13 está 6 veces, 6 por 2, 12, a 13, 1. Miren que ahí no obtuvimos una división exacta. Si siguiéramos realizando esta división, obtendríamos un número decimal. Entonces en este caso podemos decir que el 12 es divisible por el número 4. Bien, ahora trabajemos el concepto de número primo. Cuando un número solo admite dos divisores, que son el mismo y el 1, se llama primo. El número 1 no se considera número primo. Bien, entonces miremos este concepto. El concepto de número primo. Bien, analicemos por ejemplo el número 12. El número 12 va a ser divisible por los siguientes números. Es divisible por el número 12, es divisible por el número 4, por el número 3, por el número 2, por el número 6 y por el número 1. En este caso, claramente el número 12 no es un número primo, porque miren todos los divisores que tiene. Pero si por ejemplo analizamos el número 7, es divisible ¿por quién? Únicamente por el número 7 se puede dividir exactamente y por el número 1. Entonces miren que ahí cumple el criterio de número primo, ¿sí? Porque, como lo dijimos anteriormente, solo admite dos divisores, que son el mismo número y el número 1. Ahora analicemos, entonces en este caso, el número 7 es un número primo. Lo será, por ejemplo, el número 6. Miremos los divisores. 6 es divisible por sí mismo, por supuesto, por el 1, pero también es divisible por 2 y por 3. Entonces no cumple la condición, no es un número primo. Ahora, lo será el número 13. ¿Qué números dividen exactamente el 13? El mismo y el número 1. Miren que si analizamos no encontramos más divisores que nos dividan exactamente al número 13. Por lo tanto, el número 13 también es un número primo. Vamos ahora a aprender algunos criterios de divisibilidad. Para poder saber cuando un número es divisible, en este caso, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6 y por 10. Bien, empecemos entonces. Un número es divisible por 2 cuando su última cifra es 0 o par. Bien, entonces, pongamos aquí sobre la pizarra ejemplos para cada uno de los casos. Entonces, por ejemplo, es divisible por 2 el número 20 y por ejemplo también el número 48. El número 20 por terminar en 0 y el número 48 por terminar en cifra par. Listo, vamos a borrar y vamos para el criterio de divisibilidad por 3. Un número es divisible por 3 cuando la suma de sus cifras es un múltiplo de 3. Bien, entonces pongamos como ejemplo el número 123. Analicemos esto. 1 más 2, 3. Y 3 más 3 es igual a 6. ¿Y 6 es múltiplo de 3? Por supuesto que sí. Entonces, el 123 es un número que es divisible por 3. Otro caso sería, por ejemplo, el 222, porque 2 más 2, 4, más 2, 6. Busquemos un número, por ejemplo, que nos sume 12. Podríamos pensar en el 444, o también, por ejemplo, en el 66, etcétera.
El número 12, por supuesto, es múltiplo de 3 y por lo tanto el 444 y el número 66 son números divisibles por 3. Criterio de divisibilidad por 4. Un número es divisible por 4 cuando sus dos últimas cifras son ceros o múltiplos de 4. Bien, entonces en este caso nos sirve como ejemplo el número 200 y también el número 324. El número 200 entonces es divisible por 4 porque sus dos últimas cifras son 0 y el 324 es divisible por 4 porque sus dos últimas cifras son un número múltiplo de 4. En este caso, el 24. ¿Por qué es múltiplo de 4? Porque sabemos que 6 por 4 nos da 24. Criterio de divisibilidad por 5. Un número es divisible por 5 cuando termina en 0 o en 5. Un criterio bastante concreto. Entonces, por ejemplo, nos sirve como ejemplo el número 75, este número por terminar en el número 5, y el número 1000 por terminar en este caso en 0. Bien, criterio de divisibilidad por 6. Un número es divisible por 6 cuando es divisible por 2 y por 3 al mismo tiempo, como es el caso del 12 y el 36. ¿Por qué? Vamos a ver en la pizarra que ambos números son divisibles simultáneamente por 2 y por 3. Miremos, 12 dividido 2 nos da 6 y 12 dividido 3 nos da 4. Miremos ahora para el 36. 36 dividido 2 y 36 dividido 3. 36 dividido 2 claramente es 18 y 36 dividido 3 es 12. Por lo tanto, el número 12 y el número 36 son divisibles por 6 porque cada uno de ellos es divisible simultáneamente por 2 y por 3. Y finalmente, un número es divisible por 10 cuando termina en 0. Entonces tenemos el caso del 100, o también pongamos por ejemplo un número largo, el 2800. Vamos a aprender el concepto de máximo común divisor con base en el diligenciamiento y el análisis de la tabla que propone el libro y que transcribo en la pizarra. Entonces, en la tabla tenemos que los divisores del número 12 son el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 12. Y nos preguntan cuáles son los divisores para el número 18 y el número 24. Entonces, los divisores del número 18 serán el 1, el 2, el 3, el 6, el 9 y el 18. Y para el número 24 tenemos el número 1, el 2, el 3, el 4, el 6, el 8, el 12 y finalmente el 24. Finalmente se nos pregunta, ¿cuáles son los divisores comunes entre el 12, el 18 y el 24? Entonces empecemos a señalarlos de distintas maneras. Entonces, como divisor común, ¿cuáles serán los que se repiten en las diferentes filas? ¿No? Entonces tenemos el 1, encerrémoslo en un círculo. También tenemos como divisor común para el 12, el 18 y el 24 el número 2, encerrémoslo en un recuadro. También tenemos como divisor común el número 3, encerrémoslo dentro de un corazón. También tenemos como divisor común
al número 6, encerrémoslo dentro de una nubecita. Bien, entonces, ¿qué divisores comunes tenemos para el 12, el 18 y el 24? Entonces tenemos respuesta al número 1, el número 2, el número 3 y el número 6. Y se nos pregunta finalmente, ¿cuál es el mayor divisor común? Entonces, el mayor divisor común será el número 6. Por tal razón, el máximo común divisor entre 12, 18 y 24 es el número 6, porque como lo pudimos apreciar, es el divisor más grande común a los tres números analizados, en este caso 12, 18 y 24. Ahora vamos a trabajar el concepto de mínimo común múltiplo. Como lo podemos apreciar en pantalla, los expertos han llamado el menor de los múltiplos comunes de dos o más números mínimo común múltiplo y lo simbolizan MCM. Bien, vamos a aclarar este concepto en la pizarra diligenciando la siguiente tabla y analizándola. Bien, entonces tenemos como múltiplos del número 3 al número 3 como tal, al 6, al 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, etc. Como múltiplos del número 4 tenemos al número 4 como tal, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, etc. Y como múltiplos del número 6 tenemos al número 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, etc. Bien, ahora se nos plantea, ¿qué múltiplos comunes tenemos en estas tres filas? Entonces miremos, como múltiplo común a estos tres números tenemos al número 12, encerrémoslo por acá para diferenciarlo, pero también tenemos como múltiplo común a estos tres números el número 24, el cual lo vamos a encerrar en un recuadro para diferenciarlo. Muy bien, entonces los múltiplos comunes a estos tres números son el número 12 y también tenemos al número 24. Pero se nos plantea finalmente, ¿cuál es el menor de los múltiplos comunes? Entonces, el menor entre 12 y 24, por supuesto que es el número 12. Entonces miremos, es justamente el mínimo común múltiplo, ¿cierto? Porque múltiplo porque estamos analizando los múltiplos entre 3, 4 y 6. Común porque vimos que se repite en las tres filas de la tabla. Y mínimo porque es el menor entre los comunes que haya. En este caso, los múltiplos comunes eran 12 y 24. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo entre 3, 4 y 6 es el número 12. Otra forma de calcular el mínimo común múltiplo de una manera fácil y efectiva es de la siguiente manera. Vamos a descomponer simultáneamente los tres números a analizar en sus factores primos. Entonces, a estos tres números, ¿qué le podemos sacar? Por lo menos al 4 y al 6 podemos sacarles mitad. Entonces, al 3 como no le podemos sacar mitad, lo bajamos. Pero sí podemos decir mitad de 4, 2. Y mitad de 6, 3. De nuevo podemos volver a sacar mitad por este número 2. Entonces mitad de 2, 1.
bajamos el 3 y este otro 3. Y finalmente podemos calcular tercera. Entonces, tercera de 3, 1. Este 1 ya estaba por acá listo, lo bajamos de nuevo por presentación. Y tercera de 3, 1. Vamos a multiplicar estos tres factores primos y nos queda lo siguiente: 2 por 2, 4, y 4 por 3, 12. Como pueden apreciar, obtuvimos el mismo resultado que con el procedimiento explicado anteriormente.